Y ahí donde usted está, solamente hable con el Señor y dígale: Dios, yo quiero, deseo, anhelo que tú hables a mi vida. Señor, he venido además de darte mi adoración, mi reconocimiento, mi alabanza. También, Señor, hay anhelo en mi corazón por oír tu palabra, oír tu voz, Señor. Y anhelo, Señor, con todo el corazón recibir hoy tu consejo, Señor. Gracias por los que estamos aquí esta mañana y gracias por nuestros hermanos de la primera hora, quienes también hoy fueron bendecidos por la palabra que fue predicada, Señor. Espíritu Santo, toma el control y permítenos, Dios, ser agentes receptivos y que tomemos tu palabra, Señor, con el ánimo de obedecerla, Señor, y ponerla en práctica. Bendigo cada vida, Señor, y proclamamos que en este tiempo de tu palabra, Señor, serás tú ministrando a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos a tocar un tema titulado en esta mañana: inmersión y transformación. Inmersión y transformación. Gracias por tomar apuntes, gracias por traer su Biblia. Y este tema de inmersión y transformación, sé que el Señor va a ministrar nuestras vidas. Entonces, para iniciar, quisiera dejar como primera mención esta frase: la vida cristiana no es estática, sino dinámica. Amén. La vida cristiana no es estática, sino ¿qué? Dinámica. La vida cristiana no es solamente una etapa limitada, sino que es un proceso amplio, constante, donde Dios trabaja en nosotros y donde Dios opera en nuestra vida a fin de llevarnos a la transformación. ¿De llevarnos a dónde? A la transformación. Entonces, la vida cristiana, según la voluntad de Dios, nunca ha sido el estancamiento. La vida cristiana nunca ha sido ni será ¿qué? El estancamiento. Por el contrario, la voluntad de Dios es que tengamos un crecimiento constante. Así como en lo natural, cuando un bebé viene al mundo y pasan los días, los meses, los años, ¿qué esperamos que suceda en la vida de ese bebé? Que tenga procesos de desarrollo donde sea transformado de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto, de adulto a anciano, y asimismo sus ciclos de vida sobre la tierra se cumplan. De la misma manera, la palabra del Señor desea que en nosotros no haya un estancamiento en una niñez espiritual, sino que podamos llegar a una madurez espiritual. A una madurez espiritual. Entonces, podríamos afirmar o confirmar lo que el Señor nos viene hablando, y es que la vida cristiana no es un punto de llegada, sino un camino que apenas inicia. Llegar a la fe, llegar a la vida cristiana, al conocimiento de la palabra, no es un destino, es apenas el comienzo de un largo camino. Amén, amados, ¿usted está de acuerdo conmigo en eso? Entonces, el crecimiento espiritual se debe medir en nosotros. El crecimiento espiritual es algo que se debe medir en usted. Es decir, usted y yo debemos tener la capacidad de medir qué tanto hemos crecido en la fe. Medir qué tanto hemos crecido en la fe. Y esta medición del crecimiento en la fe no tiene que ver tanto con lo que sabemos, sino con lo que aplicamos lo que sabemos. No solo con lo que sabemos, sino ¿qué tanta aplicación le estamos dando a lo que sabemos? Porque sé que de pronto usted y yo podemos conocer personas que saben mucho, pero aplican poco. Hay muchas personas que saben mucho, Biblia,
Incluso por ahí hay un teólogo de la calle que sale por las redes y yo lo escucho hablar y digo, si este hombre aplicara todo lo que sabe, no estaría en la condición en la que lo hemos conocido, ¿no? Lo veríamos en otra plataforma, lo veríamos desde otra perspectiva. Entonces, estancarse espiritualmente es ignorar el diseño que Dios planeó para nosotros. Ahora, ¿usted se ha sentido estancado espiritualmente? ¿Siente que hoy puede ser un día donde usted dice estoy estancado? ¿No he crecido? Porque se supone que el plan de Dios no es que usted se estanque. El plan de Dios es que usted ¿qué? Pueda crecer. El plan de Dios es un crecimiento continuo, un avance continuo. Entonces el llamado que Dios nos hace en esta mañana por su palabra es a movernos, a avanzar y crecer. Porque el crecimiento no es opcional para un creyente que quiere ser saludable. El estancamiento no es una opción para el creyente que quiere ser saludable. Y es evidencia, el avance es evidencia de una comunión con el Espíritu Santo. Para tomar un piso escritural, vamos a la palabra del Señor, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer apenas unos 6 versículos de este capítulo. Dice el Señor, acompáñenme en la lectura, por favor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le preguntó? ¿Has visto, hijo de hombre? Muy bien. El capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel es una continuidad desde el capítulo 40. Obviamente no vamos a leer todos esos capítulos, pero para que usted tenga más o menos una idea, el capítulo 40 al 42, el hombre de Dios, el varón de Dios que está allí al lado del profeta, le muestra las medidas del templo. En el capítulo 43, la gloria de Dios visita el templo. En el capítulo 44 está la restauración del sacerdocio para ese templo. Y en el 45 y 46, las leyes de adoración y justicia para los sacerdotes que se han ordenado para ese templo. ¿Se lo repito? ¿Quedó chinfunflay o está bien? Entonces, ¿qué es el capítulo 40? Las medidas del templo. ¿Cuál templo? El templo que todavía no se ha construido. Las medidas del templo que recibe el profeta Ezequiel no es el templo, es otro templo, no es el de Salomón, es otro templo con una gloria mayor. Entonces, los estudiosos de la escatología dicen que puede ser el templo que se va a construir hacia el futuro. Y está profetizado aquí, en las hojas del profeta Ezequiel. Entonces, este primer capítulo 40 es las medidas del templo. Lo segundo es que la gloria de Dios llena el templo. Lo tercero es cuando los sacerdotes son ordenados y establecidos en el templo. Y lo siguiente son las leyes de adoración y justicia que esos sacerdotes deben aplicar dentro de ese nuevo templo.
Entonces, cuando el templo ha sido edificado, cuando el templo ha sido lleno de la gloria de Dios, cuando el templo ha sido es instituido en el sacerdocio y los sacerdotes saben lo que tienen que hacer, entonces desde ese templo emana el río de Dios para las naciones de la tierra. Y voy a esto: usted puede ser ese templo. Usted es el templo medido por Dios. Usted es el templo donde Dios ha establecido su gloria. Usted es el templo donde el Señor ha establecido un sacerdocio. Y usted es el templo donde, como sacerdote, el Señor por su palabra le dice qué debe hacer. Y si usted cumple esto, entonces de usted emanará el agua de Dios para sanar la tierra. Mucho silencio, pero bueno. Sin embargo, en este capítulo 47 y toda la revelación que se le da a Ezequiel, recordemos que Ezequiel es un profeta exílico. Y un profeta exílico es aquel que profetizó en medio del exilio, donde el pueblo de Dios fue llevado cautivo por Babilonia. Y en medio del ambiente de cautividad, recordemos que Ezequiel es sacerdote, no profeta. Y entonces cuando Ezequiel tiene el privilegio, digámoslo así, de ejercer su ministerio sacerdotal, no hay templo porque están en tierra extraña. Y es allí cuando el Señor se le revela al lado del río Quebar, dice la palabra, y le muestra en visión todo lo que está en su libro. Le muestra las figuras celestiales y todo lo que ha de venir. Y dentro de todo este marco profético se muestra lo que es el templo, o lo que será el templo, según en los designios de Dios. Mientras el pueblo sufría por la pérdida de su tierra, aún de su templo físico y su dignidad, Dios levanta a Ezequiel para ser un profeta de Dios en tiempos difíciles. Usted y yo somos profetas de Dios en tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles, usted y yo somos como Ezequiel, levantados a dar una palabra de esperanza en medio de la desolación. 3 amenes, gloria a Dios. Somos trinitarios, vamos dando de a 3 amenes. Entonces, en esta visión del templo sucede algo, y es que cuando el templo está constituido y el sacerdocio está constituido, entonces del altar fluyen unas aguas. ¿Sí es así? Unas aguas que salen del oriente. Y estas aguas representan la gloria de Dios. Estas aguas representan a Cristo mismo y su palabra en nosotros. Dice la palabra en Juan 7:37, en el Evangelio de Juan, que el Señor se levantó el último y gran día de la fiesta y dijo: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Evangelio de Juan 4, versículo 14 dice que Jesús habló con la mujer samaritana junto al pozo y le dijo a aquella mujer: el que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Así que usted y yo somos llamados no a ser estanques de agua, sino manantiales de agua, surtidos por el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre un estanque y un manantial? Ahí podemos reflexionar en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces, el propósito de Dios es que usted sea un manantial, no un estanque. Amén. Entonces, vamos a ver en la visión del profeta Ezequiel, en este capítulo 47, cómo el Señor le va mostrando ciertos niveles de acuerdo a cómo el agua de Dios va saliendo de aquel templo. Lo primero que vemos en el versículo 1 y 2 es que el profeta primero está dentro del templo. Estamos en el versículo 1. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Lo hace entrar a la casa.
Pero después de que lo tiene dentro de la casa al profeta, aquel hombre de Dios en el versículo 2 dice que lo sacó de la casa. Es decir, que para poder llevar la gloria de Dios fuera de la casa, hay que tenerla dentro de la casa. Ay, hermano, usted está como desenchufado, no sé. Sí, me hago entender. O sea, si usted quiere tener el agua dentro de la casa, si usted quiere tener agua fuera de la casa, ¿dónde tiene que estar primero la fuente? Adentro. Si no está adentro, no hay agua afuera. Y le está diciendo primero, yo te quiero revelar la gloria, pero tiene que estar primero dentro de la casa. Y cuando está dentro de tu casa, entonces te llevo fuera para que veas cómo las aguas fluyen fuera. ¿Cierto? Entonces aquí lo que el profeta está experimentando es una dinámica donde Dios le dice, te lleno adentro para que lo muestres afuera. La transformación del evangelio tiene que ver precisamente con el ejercicio de lo que nosotros somos afuera. Es decir, las medidas de este hombre de Dios que toma una caña y mide 1000 codos, si son 1000 codos, y dice que toma 1000 codos y hace una medición. Las mediciones no se hacen dentro de la casa, se hacen fuera. ¿Sabes dónde es que tú eres medido? Fuera de la casa. Porque aquí dentro de la casa Dios no te mide afuera. Mide tu espiritualidad, mide tu madurez, mide tu sensatez, mide tu sabiduría, tu cordura. Se mide fuera de la casa. Es decir, que el Señor fuera de la casa nos mide a través de circunstancias. Cuando usted va al supermercado y compra con un billete de 20, pero el señor del supermercado se equivocó y le dio vueltas de uno de 100, ahí eres medido. No medido para robarse las vueltas, sino medido para ¿qué? Para devolver y decir, vecino, yo le pagué con uno de 20, mis vueltas son apenas 8,000 pesos, no 82. O bueno, hice como mal la cuenta, pero usted me entiende. ¿Sí me van a entender? Entonces, el Señor te va a medir y todos los días nos mide. Todos los días el Señor mide cómo hablas. Todos los días el Señor mide cómo tú respondes a las situaciones. El Señor te mide cuando vas en el tránsito. Qué difícil es. El Señor te mide cuando amas a tu prójimo. El Señor te mide cuando perdonas. El Señor te mide cuando muestras que realmente el poder del evangelio, el poder transformador del evangelio te está tocando y te está transformando. Ahora, ¿te está transformando o solamente somos creyentes pasivos? Que venimos a llenar la cabeza de conocimiento, venimos a llenar muchas hojas de un cuaderno quizá, o de una agenda, o de un celular, y escribo, y qué tremendo como Dios me habló, pero salgo y Dios me mide por lo que me dio, y estoy en cero. ¿Está muy duro la palabra? ¿La cambiamos? Tengo uno por aquí más suave. Pero amado, todos los días Dios nos mide. Dios mide cómo respondes a las situaciones. Y lo primero que el Señor aquí le hace al profeta es que lo entra al templo para que sea testigo de la gloria de Dios y después lo saca. Y aquí Dios nos trae para ser testigos de la gloria de Dios, pero después tenemos que salir a enfrentar un mundo injusto, a enfrentar problemas en la casa, recibos que llegan con sobrecosto, carestía, problemas de orden público, problemas de carácter político, problemas de carácter familiar, espiritual, situaciones de carácter laboral. Y allí es donde el Señor nos mide para medir los niveles de las aguas de Dios en nosotros. Entonces lo que comienza en la casa de Dios se debe manifestar fuera de la casa de Dios. Yo conozco gente, ellos vienen al primer culto, a este no. Hay gente que viene al culto y hermano, uno los ve ahí en una gloria tremenda, levantando manos y quebrando, y salen y son totalmente contrarios a lo que estaban haciendo en la casa. Maltratando hijos, maltratando esposo, maltratando esposa, siendo humillantes, siendo groseros, siendo maleducados, malos ciudadanos. Son los de las 8, tranquilos.
Esta casa es el lugar de la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Tu vida es el lugar de la gloria de Dios. Tú eres templo donde la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Y esa gloria de Dios que se manifiesta en ti debe ser llevada hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo de Dios no te quiere ver estancado, te quiere ver en crecimiento. ¿El Espíritu Santo nos quiere ver en qué? En crecimiento. Entonces, la palabra del Señor me dice aquí en el capítulo 47 que el hombre de Dios empezó a empujar a este profeta. Empezó a empujarlo. Y siempre es reiterativa esta expresión. Y me hizo, no sé si es que acá. Y me sacó fuera de la puerta. Y el siguiente versículo dice, y me hizo. Y el varón llevando un cordel en su mano. ¿Y qué? Y me hizo. ¿Qué significa me hizo? Me empujó. Me obligó. ¿Sí? Es como cuando su hijo no se quiere tomar la sopa, la ensalada. ¿Y usted qué le dice? Lo hice. ¿Cómo? Porque usted colgó la correíta ahí en el espaldar de la silla. Entonces cuando usted pone la correa en el espaldar de la silla, ¿qué le está diciendo? Se la hizo tomar. Porque hay cosas que no queremos, pero el Espíritu Santo ¿qué? Nos empuja. El Espíritu Santo nos empuja porque no queremos, pero el Espíritu Santo ¿qué hace? Nos lo hace hacer, nos hace entrar. Aún la pregunta sería, ¿cómo nos empuja? ¿Cómo nos empuja el Espíritu Santo a crecer? ¿Cómo nos empuja la gloria de Dios a crecer? ¿Podemos vivir situaciones que nos empujan? Claro que sí. Podemos vivir situaciones donde nos vemos obligados a ir una milla más. Y cuando estamos siendo obligados a través de la crisis, a través de la escasez, a través de la enfermedad, a través del problema familiar, a través del dolor, a través de la angustia, a través de las situaciones que no entendemos, esas situaciones o nos desvían del plan o nos empujan a crecer. Usted toma la decisión. Si la crisis lo empuja a crecer o lo hace desistir de su fe. Y aquí lo que el texto dice es que el Espíritu lo empuja y lo lleva a un primer nivel. Y el versículo 3 dice que el hombre midió 1000 codos y lo llevó a un nivel ¿qué? Y me hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Es el primer nivel de tobillos. Y el nivel de tobillos es el nivel que representa la conversión. ¿Cuántos ya hemos tenido el agua en los tobillos? Esto representa el conocimiento de la fe. Y lo primero que la palabra de Dios quiere hacer con el ser humano es cambiar su caminar. Es decir, cambiarlo del camino de muerte al camino de la vida. Y recordemos que la palabra del Señor a Isaías en el capítulo 55, el Señor les dice, porque mis caminos, más bien les dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, dice la palabra, así se están de distantes mis caminos de los vuestros y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Lo que el Señor está diciendo aquí es que cuando venimos a la fe, nos damos cuenta que nuestros caminos no son los caminos que Dios quiere. Y lo primero que el poder de Dios, la gloria de Dios quiere hacer es transformar los caminos del hombre, es transformar su manera de vivir. Entonces, este nivel de los tobillos representa el primer contacto con la presencia de Dios. Es cuando empezamos a tomar las primeras determinaciones de fe. Es cuando empezamos a dar los primeros pasos. Aunque es un nivel inicial, no marca o no demuestra o no me enseña que haya mucho compromiso. Porque el que tiene el agua a los tobillos en cualquier momento se puede salir. Pero ya empezó. ¿Usted conoce a alguien que ha empezado el camino de la fe y ha retrocedido? Porque se quedó en los tobillos y nunca avanzó. Y entonces cuando el agua llega a los tobillos, entonces nos quedamos con lo superficial. Y Dios quiere llevarnos más allá de lo superficial.
Amén. Sin embargo, el nivel de tobillos es un nivel apenas de introducción. Es el nivel donde Cristo entra al corazón del hombre, pero el hombre no le permite a Dios gobernar. Es donde Dios está, donde el Señor ya está en el corazón, pero aún el hombre tiene control de su vida y toma aún sus propias decisiones. ¿A usted le gustaría quedarse en el nivel de los tobillos? O si hay alguien aquí en ese nivel de tobillos, le pregunto, ¿se quiere quedar ahí o quiere avanzar? Hoy la palabra del Señor nos dice que tenemos que ¿qué? Que avanzar, porque en la inmersión hay transformación. Entonces, en la fe muchos se conforman con solo mojarse los pies, pero no quieren ir más allá. Si usted quiere ir más allá, tiene que ser medido. Si usted quiere ir más allá, tiene que ¿qué? Que ser medido. Porque el Señor hace una primera, el hombre de Dios hace una primera medida y le dice, listo, hasta los tobillos. Pero no puedes ascender hasta que vuelvas a ser medido. No puedes ascender hasta que el hombre de Dios vuelva y te mida y te clasifique para pasar al siguiente nivel. Y entonces dice la palabra que el hombre de Dios puso al profeta en este nivel de aguas, pero no lo deja allí. ¿Qué sucede según el texto? Veamos el siguiente versículo. Midió otros 1000. Es decir, que para que haya una transición tenemos que ser medidos. ¿Quién te mide? ¿El pastor? ¿Quién te mide? ¿El líder? ¿Quién te mide? ¿La iglesia? No, Dios mismo te mide. Y Dios mide a aquel hombre, al profeta en este caso, y dice la palabra que lo hizo pasar por el agua. ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas. Ya no estamos en los tobillos, ahora estamos ¿a dónde? En la rodilla. La rodilla es el nivel de comunión. La rodilla es el nivel donde se establece una relación con Dios. La rodilla es el nivel donde Dios ya no es una opción superficial, sino que establecemos con Él una relación más cercana. El nivel de rodilla es el nivel donde poco a poco le voy entregando el gobierno de mi vida a Dios. ¿Sí me hago entender? Donde empiezo a entregarle al Señor el control de mis decisiones, donde la oración y la palabra empiezan a comprometerme en una vida de comunión y obediencia. ¿Cuántos están en rodilla? Yo sé que pueden disminuir los amenes, tranquilos, estoy preparado para eso. Son creyentes que oran, que tienen un tiempo con Dios, y un creyente que crece espiritualmente. Ese es el creyente de la rodilla. ¿Dónde es el creyente de la rodilla? Amén. ¿Sabe? ¿Para qué cree usted que nosotros enviamos un devocional todos los días? Para que usted diga, ah, sí, es el devocional. Sí, para eso. ¿Para qué enviamos un devocional? Para que usted se convierta en un creyente de rodilla. Que usted diga, voy a leer el devocional y voy a orar 2 minuticos todos los días. Y establezco una disciplina de búsqueda de Dios. Ese es el nivel de la rodilla, donde por la palabra y la disciplina de oración empieza el Señor a moldearme, empieza el Señor a trabajar en mí. En este nivel de la rodilla empiezo a preocuparme porque mi manera de vivir sea coherente a la palabra. ¿Sabe que el que está en los tobillos no le interesa medirse para no ser tropiezo para otros? Yo me atrevería a decir que el 80% o el 70%, de pronto para no ser tan pesimista, el 70% de quienes asisten a una iglesia están en los tobillos. Estamos ahí, sabemos que es el camino,
Sabemos que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, le entregamos nuestro corazón, pero nos quedamos ahí. Y nos cuesta ir a la rodilla. Nos cuesta ir a la rodilla. Y la rodilla es donde empezamos a medirnos por la palabra que recibimos a diario. Y no solamente por la que me dan un domingo. No solamente por la que recibo de mi pastor una mañana o una tarde de domingo o un jueves en la noche. Más que eso, la palabra de Dios se convierte en un alimento diario que me está facilitando el crecimiento y está lentamente transformando mi manera de vivir hasta el punto en que yo me empiezo a preocupar por dejar en alto el evangelio de Cristo delante de los que me rodean. ¿Qué tanto le preocupa a usted dejar en alto el evangelio delante de los que lo rodean? Porque es fácil ser piedra de tropiezo. Es fácil ser piedra de tropiezo. Muchas veces, en lugar de dejar en alto el evangelio, nos agarramos con la gente en la calle. Peleamos por la silla del Transmilenio. Sí, hermanos, somos cristianos, ¿sí o no? Ayer una señora, estábamos con el apóstol Mao comprando unas cosas y una señora se bajó de un Uber. Ay, no tengo 2.500, no tengo 2.500. Yo le dije, téngalos. Se quedó mirándome así. ¿Y cómo le pagan? Tranquila. ¿Qué son 2.500 pesos? ¿Sí me hago entender? Pero, hermano, más allá de que ella sepa que yo soy cristiano o no, a mí me interesa es servir. Yo no estoy yendo para ella. Yo no estoy yendo para Dios. Puede que jamás vuelva a ver a esa señora. Como puede que un día venga que diga, ¡ay, ese fue el que me dio las 2.500! ¿Sí me hago entender? Pero a mí no me interesa si ella me los paga un día o no me los paga. A mí no me interesa eso. Me interesa es que yo salgo a hacer bendición para alguien. Y así es como debemos nosotros empezar a vernos como portadores de la gloria de Dios. Entonces puede haber gente en la calle y usted puede ver a alguna persona deprimida, pasando alguna situación. Usted se puede acercar y orar por ella. Usted puede decirle, mire, yo sé que usted no me conoce, pero me permite orar. No le ponga la mano encima, porque la gente pero así a la distancia, diga, Señor, yo quiero orar, ¿me regala su nombre, por favor? Y usted ora por la persona. Usted ya cumplió. De pronto no la va a ver jamás nuevamente, pero usted ya cumplió como un hijo de Dios. ¿Sí me hago entender? Eso es crecer. ¿Eso es qué? Crecer. Allí el evangelio pasa de ser una teoría a ser una vivencia. Y damos inicio al proceso de madurez. Porque si yo estoy en el nivel de los tobillos y el Señor en el nivel de los tobillos demanda algo de mí, entonces yo puedo hacer dos cosas: o ir al nivel de las rodillas por esa demanda, o salirme del agua y no volver. Porque estoy en los tobillos. Yo puedo salir corriendo. Pero si alguien ha pasado del nivel de los tobillos y ha bajado al nivel de las rodillas, su capacidad de correr no es la misma. ¿Sí me entiende? Entre más profundo usted vaya, más difícil le va a hacer salir. Porque el control, cada vez que usted va, el control cada vez va a ser menos de usted y más de Dios. Entonces, en este nivel de las rodillas, por eso es que pasar de los tobillos a las rodillas no es tan fácil. Después, ¿qué hizo? Versículo 4. Lo volvió a empujar.
Lo volvió a medir. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Dice el hebreo que los lomos es a donde se angosta la espalda. Bueno, los que tienen la espalda angosta, yo la tengo ancha hasta los tobillos. Pero ¿hay alguien que tenga angosta la espalda? De pronto Nico, que no se ha casado, está flaco. Espere, ¿de qué casa? Pero más o menos es esta parte. También Samuel está flaco. Espere, ¿qué casa? Los lomos. Los lomos son nivel de servicio, fuerza y multiplicación. Los lomos son nivel de ¿qué? Servicio, fuerza y multiplicación. ¿Sabe por qué la iglesia casi no se multiplica? ¿Sabe por qué los creyentes casi no se multiplican? Porque le falta nivel. ¿Qué le falta? Porque alguien que esté en los tobillos difícilmente se puede reproducir. Alguien que esté en las rodillas está creciendo para sí mismo. ¿Sí me hago entender? Está creciendo para sí mismo, se está alimentando para sí mismo, está construyendo su relación con Dios. Pero alguien que pasa de las rodillas a los lomos está, además de edificarse a sí mismo, dispuesto a darse para edificar a otro. ¿Dónde están esos? Ya está siendo productivo. Al tener fuerza, está dispuesto a cargar, es decir, a ponerse sobre sus lomos la carga de la obra de Dios. Es decir, que se identifica con la visión de la casa donde ha sido plantado y se pone la carga sobre sus lomos para construir conjuntamente con la iglesia el propósito de Dios. Es decir, que es un creyente que sale de la pasividad a la acción. Es el creyente que está dispuesto a servir. Es el creyente que está dispuesto a dar su fuerza, su tiempo, no solamente para multiplicarse, sino para servir en el reino. En este nivel de los lomos se empieza a desarrollar, empieza a tomar consistencia el tema del ministerio que el Señor le ha dado. Entonces la palabra del Señor dice que a unos llamó evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a otros apóstoles. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De edificar a los santos para la obra del Señor, para la obra del ministerio. Ahora, ¿es usted evangelista? ¿Es usted pastor, apóstol? ¿Es usted maestro? ¿Qué es? ¿Ya lo descubrió? Y si ya lo descubrió, hay que ponerlo a funcionar. Ahora, también hablamos de los dones. ¿Cuáles son los dones? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, ¿dónde? ¿Dónde ciencia? ¿Dónde sabiduría? ¿Dónde hacer milagros? ¿Dónde servicio? Ahora, ¿ya identificó usted el don que Dios le dio? Si no lo ha identificado, mucho menos lo va a poner en acción. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay que, en el nivel de los lomos, en el nivel de las rodillas, el Señor nos dice: está bien que me busques y crezcas, pero necesito que sirvas. Y cuando usted trasciende, es medido y trasciende, el Señor te dice: me vas a servir con los dones y con el ministerio que te entregué. Ahora, ninguno aquí está exento de un don, de un talento o de un ministerio. Algunos se quedaron ahí como: oiga, ¿cómo así? Pero yo lo voy a repetir: ninguno de los que estamos aquí está exento de un don, de un talento o de un ministerio. El tema es que no nos interesa, o no hemos entrado en la búsqueda o en investigar, en descubrir
y mucho menos en ponerla en acción, porque nos falta nivel. ¿Qué nos falta? Nivel. Entonces, cuando estoy en los lomos, empiezo a entender el ensanchamiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Empiezo a servir con fidelidad y pasión al Señor. Empiezo a servir. Voy más allá de la emocionalidad. Empiezo a preguntar, Señor, como dijo Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Usted le ha preguntado eso al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Se lo preguntó Saulo cuando cayó del caballo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cuando estamos en ese nivel de servicio, de fuerza, de carga, cuando nos estamos multiplicando, cuando queremos servir en un grupo, cuando queremos ser líderes, maestro, anfitrión, cuando queremos estar a la atención de servir en la obra de Dios, cuando voy una milla más, cuando voy a extender la mano a alguien para que conozca a Cristo, cuando le comparto de mi testimonio y de la fe a alguien, entonces estoy en un nivel donde me estoy reproduciendo, porque la gloria de Dios tocó mis lomos. La intención de esta palabra no es desanimarlo, es empujarlo. Es empujarlo a usted, para que usted diga, wow, yo no me voy a quedar con el agua en los tobillos, yo no me voy a quedar con el agua en las rodillas. Yo le estoy sirviendo a Dios, sí, yo estoy haciendo cosas para Dios, pero tengo que ir más allá. Y entonces, cuando el profeta está en el nivel de los lomos, vamos al siguiente nivel. Y dice el texto, versículo 5. ¿Cuál es la diferencia entre los tres primeros niveles? Los que estuvieron en el primer culto no me digan nada. ¿Cuál es la diferencia entre los tres primeros niveles y el cuarto nivel? Sí, además de la profundidad, sí, además de eso. ¿Cuál es? Sí, ¿qué más? Los que estuvieron en el primer culto callados. Están dando trampa. Y la trampa no es de mentiras. Sí, pero no. Escúcheme bien. Los tres primeros niveles, el profeta tuvo que ser empujado. Al último nivel, ya no lo empuja. Ya no lo empuja. Él entiende la necesidad de ir más allá, ya no empujado, sino por necesidad. ¿Sí me hago entender? Entonces dice que lo volvió a medir y ya no dice y me hizo, no, sencillamente lo sumerge. Él lo hace solo, porque entiende que él va solo porque reconoce la necesidad de crecer. Y el Señor nos quiere llevar a un nivel donde usted y yo tengamos la gallardía, la madurez, la sensatez y la sabiduría de entender que debemos crecer. Y no estarlos empujando. Hermano, ayune. Hermano, venga a la escuela. Hermano, sírvale al Señor en un grupo. Hermano, conéctese al menos al grupo virtual. Porque estamos haciendo ¿qué? Empujando. Necesitamos una iglesia que no la estén empujando, una iglesia que entienda que tiene que crecer porque está vivo, que es dinámico. ¿Usted de los que le gusta que lo empujen? Nosotros quisiéramos que la iglesia no se arriase, sino que tocaba antes. No, yo sé que usted quiere predicar el domingo, pero espere, todavía no. No, ya el hombre se casó ya. Está contento. Entonces, en este nivel, como la pastora lo decía hace un momento, con el agua en los tobillos,
y pasar a las rodillas hace que el control sea mínimo. Cuando pasa a los lomos, el control es menor. Y cuando pasa al río profundo, se pierde todo control. Y esto sí ya, hermano, es... Porque una de las cosas que el Señor desea de un creyente y de una iglesia, de un pueblo, es que nosotros le entreguemos el control a Él. ¿Sí me hago entender? ¿Qué implicaciones tiene que le entreguemos el control al Señor? Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Eso significa que hice yo, le entregué el control. Es decir, que entregar el control tiene que ver con la muerte. Y ese es un nivel denso, como diría por ahí alguien que conozco, un nivel denso. Y yo sé que ese nivel no es para todos. Es para todos. Y a la vez no. O sea, ¿por qué es para todos? Porque todos estamos llamados al nivel de la profundidad. Pero no todos se animan a ir hasta allá. Nos quedamos. Señor, déjame en las rodillas. Hermano, pero necesitamos unos maestros para los grupos familiares. Sí, pero déjeme que yo oro en mi casa. Bueno, no quiere servir, se quedó con las rodillas. ¿Sí me hago entender? Yo oro en mi casa, yo voy a culto. Yo ofrendo, yo traigo lo que es de Dios a la casa del Señor, pero yo no quiero servir. Se quedó en las rodillas. Pero aquel que va a las rodillas, pero quiere ir más allá, va a los lomos y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quieres que yo empiece a hacer el aseo del templo? Yo lo hago, Señor. ¿Tú quieres que yo venga a ayudar a hacer algo en la casa del Señor? Yo lo hago. ¿Tú quieres que sea maestro de niños? Yo lo hago. ¿Quieres que sea un músico de la casa del Señor, un salmista? Yo lo hago. Señor, ¿tú quieres que yo discipule gente? Yo lo hago. Señor, ¿tú quieres que yo evangelice? Yo lo hago. Señor, estoy dispuesto a poner los lomos. Una de las cosas que puede suceder muchas veces en la iglesia es que servimos desde nuestras fuerzas. Y está bien servir porque Dios nos dio capacidades. Pero lo que Dios desea es que sirvamos con las fuerzas de Él. Y notemos que cuando el profeta es sumergido, está en esa inmersión, en esas aguas profundas, sus pies ya no tocan tierra. Y ya es el impulso del agua lo que lo mueve. ¿Qué lo mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí? ¿El impulso de las aguas de Dios? Porque a veces queremos entrar a las aguas profundas, pero nos da miedo quedar sin piso. Nos da miedo que nuestros pies hagan así y no toquen nada. Y saber que las aguas nos van arrastrando a algo desconocido. Pero yo estoy seguro que aquel que se suelta en las aguas de Dios, aunque viva la incertidumbre, jamás quedará avergonzado. Amén. El profeta es arrastrado por el río. Ya no son sus habilidades, ahora es el impulso del Espíritu. Ahora él no es el protagonista es el Espíritu. Ahora la iglesia que está llena del Espíritu es una iglesia sensible, obediente y poderosa. Es el nivel donde deponemos nuestros planes para que Dios haga los de Él. Es el nivel donde no hay piso natural, pero sí el piso de la fe. Sabe, amado, yo le decía a los hermanos esta mañana a las 8, yo decía, si el evangelio que usted está viviendo no lo está empujando, si el evangelio que usted está viviendo no lo está exigiendo, si el evangelio que usted vive no le está reclamando algo de lo suyo para poner algo de Dios, usted puede estar en una secta. Porque el verdadero evangelio sí o sí cada día te va a exigir algo. Cada día te va a exigir algo. Cada día te va a decir, vas a morir a esto, vas a morir a esto, vas a entregarme esto. Cada día el Espíritu Santo en su obra perfecta te va a exigir algo, no para perjudicarte. Te lo va a exigir para que crezcas,
para que avances, para que no te estanques, para que tú puedas decir, wow, esto que estoy viviendo en Dios es nuevo, es una expectativa. Cualquier nivel de los 3 primeros donde yo me estanque, puedo caer en la rutina, pero aquel que es movido por las aguas de Dios vive con una expectativa de lo nuevo que Dios va a hacer, de lo que Dios le va a mostrar, de lo que Dios le va a enseñar, de lo que Dios lo va a conducir, porque no se está moviendo en sus propias fuerzas, se está moviendo en el poder de Dios. Y aquel que se mueve en el poder de Dios vive para cumplir el propósito de Dios. Y dice la palabra, ¿qué sucede cuando este hombre es tocado? Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto? ¿Has visto? Versículo 7 dice, y volviendo yo vi en la ribera del río. ¿Sabe, amado? Cuando usted está en ese nivel va a ver lo que otros no ven. Cuando usted está en ese nivel va a ver lo que ¿qué? Lo que otros no ven. Vas a escuchar lo que otros no escuchan. Te vas a ver en escenarios donde otros sencillamente no se van a hallar nunca. A eso es que Dios nos quiere mover. Aquí Dios le habla audiblemente. Aquí Dios le habla y Él discierne que es la voz de Dios. Aquí Dios le muestra los misterios y le muestra los árboles, le muestra los peces, le muestra la fructificación. ¿Sabe, amado? Solamente dice la palabra, y ya voy a terminar ahí, así quede este primer culto, tranquilos. Ahí quede. El tema continúa, pero ya lo dejo ahí. Y voy a esto. El Señor dice en el texto que esas aguas llegaron al Arabá. ¿Y sabe qué es el Arabá? El Arabá es el desierto que rodea el Mar Muerto, que es la parte más muerta de la tierra. ¿Sí me hago entender? Es la parte más muerta de la tierra. Y dice la palabra que cuando las aguas que salían del umbral del templo llegaron al Arabá, se convirtió en manaderos de agua, se convirtió en árboles, se convirtió en peces, se convirtió en árboles que tenían hojas para medicina. ¿Usted lo puede leer ahí? Es decir, que hay una transformación de lo muerto. ¿Hay qué? Ahora voy a esto, amado. La iglesia del Señor está llamada a ser agente transformador de lo muerto. Usted está siendo llamado a transformar los ambientes muertos que hay a su alrededor. Usted me dirá, mi propia casa está muerta espiritualmente. Mi propia familia está muerta espiritualmente. El sector, mi barrio donde vivo, el conjunto, las calles, el lugar donde trabajo, es un lugar muerto espiritualmente. Pero por las aguas vivas que hay en mí, esos lugares van a fructificar. Pero escúchame bien, tú no vas a ver eso desde los tobillos. La iglesia solo será un agente transformador de lo muerto cuando se profundice en la presencia de Dios. Entonces, amado, hoy el Señor te llama a ir más allá del cristianismo superficial. ¿Cuál es tu nivel? Dios no te quiere ver estancado. Dios hoy te dice que te va a empujar. Alguno dirá, Señor, pero yo no me quiero lanzar allá, pero alguien te empujó. Alguien te empujó. Dios usó algo para que fueses ¿qué? Empujado. Y hoy necesitamos una iglesia que se deje empujar por la gloria de Dios. Pero necesitamos creyentes que estén dispuestos a soltar el control. Y una pregunta que el Señor nos puede hacer hoy por esta palabra es: ¿hasta dónde quieres crecer? ¿Hasta dónde quieres crecer? ¿Estás conforme con los tobillos? ¿Estás conforme con tus rodillas? Teniendo una comunión con Dios, orando al Señor, leyendo la palabra todos los días, pero no quieres servir.
¿No quieres servir? ¿Sientes que está bien ahí? Pero pues Dios te puede decir, te voy a empujar. Dios le mostró al profeta, Dios lo midió, Dios lo guió. Y Dios quiere hacer contigo lo mismo. Y este profeta que se sumergió en las aguas pudo ver vida donde solo había muerte. Y algo más para que podamos orar. Es que dolorosamente usted puede decir hoy, yo en lugar de avanzar, he retrocedido. Yo estaba en los lomos, pero me bajé a las rodillas. Porque yo le serví a Dios, yo trabajé, yo ministré a otros, yo enseñé la palabra, yo ministré a otros, pero ahora me devolví de nivel y ahora solo estoy orando en mi casa. Eso es doloroso. Pero Dios te va a demandar por lo que te dio. Dios no quiere verte de reversa. Independientemente de cuál haya sido la causa, Dios no te quiere de reversa, Dios te quiere avanzando. Y quizá algunos dijeron, yo buscaba de Dios y oraba en mi casa y tenía una comunión tan linda con Él, pero volví a los tobillos. En lugar de avanzar, me aparté. Quizá de los tobillos volviste al mundo. Quizá de los tobillos volviste al mundo. Pero ese no es el plan de Dios. Y esta palabra viene de parte de Dios para que tú digas, Señor, yo quiero avanzar. ¿Cuántos dicen que quieren avanzar?